Voy a ver si se puede grabar. Ahí subí hace un rato la clase de la semana pasada, así que si quieren volver a verla, aunque estaba bastante fea. Pero bueno, por ahí si a alguno le gusta. Eh, Estoy viendo cómo. Bien. Bueno, hoy vamos a ver análisis de sensibilidad. Para este tema vamos a utilizar el caso que habíamos resuelto hace unas 2 semanas, en donde teníamos una venta de computadoras y ahí teníamos un objetivo que era maximizar utilidades y teníamos por otro lado 6 restricciones, 2 respecto a recursos y las otras 4 eran respecto a la demanda mínima y demanda máxima posible que teníamos. ¿No? Bueno, vamos a comenzar explicando en realidad cuáles serían las situaciones en las cuales nos encontraremos cuando hablamos de análisis de sensibilidad. ¿Sí? Para ello, vamos a ver, déjame que cambio a compartir. Llegó. Bueno, ahí está muy pequeñito. Vamos a. ¿No? Bueno, ¿cuál es la función del análisis de sensibilidad? Bueno, el objetivo del análisis de sensibilidad, ahí como pueden leerlo, eh, es ver cómo queda afectada la solución óptima ante un cambio en el coeficiente de costo de alguna de las variables o ante el coeficiente eh, del lado derecho de una restricción. Básicamente son 2 tipos de análisis que podemos tener en cuenta. ¿Qué nos interesa saber con respecto a lo que obtenemos en el análisis de sensibilidad? Y bueno, deberíamos poder saber si cambia la estructura de la solución óptima. O sea, el análisis de sensibilidad siempre se va a hacer en base a la solución óptima. Si cambia la estructura de la solución ante un cambio del valor de uno de esos coeficientes que acabo de mencionar, cuando hablamos de cambio de la estructura, quiere decir que alguna variable que era básica deja de ser básica y alguna que no era básica pasa a ser básica. También podemos ver qué ocurre con los valores de las variables, o sea, si se producen modificaciones en los valores, y de ser de ocurrir, podría verse cómo se obtendría. Y el tercer valor que se debe tener en cuenta es el posible cambio de la función objetivo, el valor de la función objetivo en la solución óptima,
ante un cambio en el lado derecho en el coeficiente podría variar. Bueno, ¿cuánto podría variar? Estaba asociado al tema dualidad. En sensibilidad, si nos va a estar indicando justamente si puede o no variar, o si va a variar o no, según el tipo de análisis que estamos considerando. ¿Mm? Bien. Habíamos dicho, si tenemos el análisis de sensibilidad, puede ser sobre el coeficiente de una función objetivo. En este caso va a cambiar el análisis dependiendo si la variable es básica o es una variable no básica. Y con respecto al lado derecho, va a cambiar según sea una restricción limitante o una restricción no limitante. La restricción no limitante quiere decir que la holgura generó algún sobrante. Y en el caso de una restricción limitante, quiere decir que la holgura es igual a cero, por lo tanto no se produce un sobrante en esa variable. Bueno, también hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer análisis de sensibilidad, no es lo mismo trabajar sobre el análisis de sensibilidad en una restricción que sea de mayor o igual, de menor o igual o de igual. Bien, ese archivo lo tienen disponible ahí en el aula virtual. Si hace falta, después volvemos. Vamos a ir al caso y vamos a analizar directamente sobre lo que estábamos mostrando hace un rato. Como había dicho, en este problema nosotros teníamos dos restricciones de menor o igual para los recursos. Después tendríamos dos restricciones de menor o igual y mayor o igual con respecto a los límites de producción que iban a plantearse en las dos variables. Y teníamos una función objetivo que era de maximización. Bien. Vamos a analizar primero qué nos ofrece el software Windows y en base a eso después vamos a ver cómo se llegó a ese tipo de resultados. Bien. En el software Windows, para este problema, nos propone la salida que tendríamos ahí a la derecha. Voy a mostrar un poquito para que se vean las restricciones. Bien. Entonces, nosotros tendríamos ahí, cuando analizamos el software Windows, tenemos tres paneles básicamente. Uno que sería el panel de la solución con los valores de la variable y los valores de la variable de holgura. Y otro panel que sería el de el análisis de sensibilidad, que en realidad son dos paneles. Ese uno se refiere al análisis de sensibilidad de los coeficientes de costo y otro el análisis de sensibilidad de los lados derechos de la restricción. Capaz que tengo el micrófono ahí trato de ver si se puede mejorar. Ahora está justo. Bien. Entonces, teníamos en el primer panel habíamos dicho que para la solución óptima de nuestro problema, lo habíamos visto hace varias clases, teníamos que producir 20 unidades, y vamos a decir producto 1 y producto 2, 20 unidades de producto 1 y 21.33 unidades del producto 2, se admitían valores decimales de cuando hablamos de producción, ¿no? Y teníamos, no nos sobró nada de respecto a las horas de armado, no nos sobró nada, perdón, nos sobraron 2 horas de prueba y estábamos 11 unidades arriba de la cantidad mínima requerida y por debajo 8 unidades de la cantidad máxima requerida en el producto X2, que era el producto de juegos. Y en el caso del producto estándar, estábamos en el límite mínimo y podíamos hacer 30 unidades más si quisiéramos para llegar al límite máximo de demanda que tenía ese programa. Bien. Como vemos acá en la función objetivo, nosotros tenemos el valor de x1 que está multiplicado por 1000 y el valor de x2 que está multiplicado por 3000. Uno de los análisis de sensibilidad sería el análisis de los coeficientes de la función objetivo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo modifico el coeficiente 1000, digamos 1000 más delta, llamémosle, para definir una variable que pueda representar una disminución o un aumento de
del coeficiente. Podría ser 1001, 1002, 1005. Bueno, ¿cuáles serían los valores que en lo que se podría modificar ese coeficiente de tal forma que la solución básica actual siga siendo básica? O sea, cuando hablamos de la solución básica actual, estamos hablando de esa. Las variables que son básicas siguen siendo básicas y las que son no básicas seguirán siendo no básicas. Entonces, acá podemos, si estamos analizando los coeficientes de la función objetivo, en el software window tenemos el análisis en ese coeficiente, en ese sector, y diríamos, la variable que uno tiene como coeficiente actual el valor 1000, se podría incrementar en 600 o disminuir en infinito. Es decir, cualquier modificación que esté dentro de ese rango va a permitir que la solución actual siga siendo óptima. El precio dual me va a estar indicando justamente cuál sería el valor en que se modificaría. Perdón, ahí dice otra cosa. Tendríamos que ver justamente el coeficiente actual de la función objetivo. Estaría dando las modificaciones con respecto al valor de Z. O sea, Sí, profe, hasta 1600, X1 y X2 se mantiene la base. claro, siempre los análisis de los coeficientes se hacen en forma individual. O sea, yo solo analizo de a uno a la vez. Entonces, si por ejemplo X1 valiera 1600, el coeficiente de X1 valiera 1600, la solución actual seguiría siendo la misma. Sí cambiaría el valor de Z, pero bueno, ¿cuánto cambiaría el valor de Z? Y si yo le aumento en 600 pesos, porque de 1000 a 1600 serían 600, y el coeficiente de X1 actual, perdón, y la cantidad a producir de X1 actual era 20, y para las 20 unidades que estoy produciendo, se genera un aumento de 600 pesos, es decir, tendríamos 12.000 pesos de incremento en el valor de la función objetiva. No sé si eso se acuerdan, no sé si se acordarán, sabían tener una pequeña, una pequeña relación que le decíamos Z0 o Z, sí, vamos a poner Z0, Z sub I, iba a ser igual a Z sub 0 más theta por CJ menos ZJ. Esa relación la podemos llegar a seguir considerando, solo que cuando hablamos de θ, para nuestro caso sería el valor de la variable, y cuando hablamos de CJ menos ZJ, sería el valor del coeficiente el valor de la modificación, el coeficiente que se podría llegar a tener. Es decir, la relación de cómo cambiaría Z sería más o menos parecida a cómo lo veníamos teniendo en cuenta cuando analizábamos los coeficientes, los valores de las tasas de sustitución y los valores de Z cuando usábamos los métodos simples. Por ejemplo, si en lugar de 1000 el coeficiente fuera 1001, el valor de la variable X1 seguiría siendo 20, el valor de la variable X2 seguiría siendo 21.33, y el Z pasaría de 84.000 a 84.000 más, y si habíamos dicho que se incrementó en 1, más 20 por 1, o sea que 84.020 sería en ese caso. No sé si más o menos quedó. De este modo lo vamos a calcular después con la tabla de simplex, así que no deberíamos tener problemas en eso. Una consulta, profe. Sí, sí, sí. Supongamos que fuera más de 1600, 1800, ¿cambiarían el valor de las variables también? Bien, o sea, si estamos fuera del intervalo que me permite el análisis,
cambia la solución, cambia la estructura, por lo tanto, los coeficientes, o sea, los datos que nos da, por ejemplo, el precio dual, ya no serían válidos. ¿Mm? Estaría en otra zona de soluciones que tendría otros coeficientes válidos para el análisis. ¿Mm? O sea, el análisis de sensibilidad me permite, dentro de esos rangos de variación, mantener el mismo coeficiente con los cuales yo puedo analizar casi como una regla de tres eh, todos los cálculos. Fuera de ese rango normalmente se llama análisis paramétrico y no lo vemos nosotros, pero fuera de ese rango se establecen otro tipo de relaciones o soluciones posibles que podemos tener. En este caso, por ejemplo, del coeficiente de X1 de 1000 lo podríamos aumentar a 1600 o de 1000 lo podríamos disminuir a infinito. En realidad, ¿cómo puede ser que se disminuya en infinito y la solución va a seguir siendo la misma? Y si nos ponemos a ver, cuando analizamos la solución, vemos que X1 está en 20, pero que había una restricción que era la quinta, que decía que X1 tenía que ser mayor o igual que 20. Lo lógico sería que si yo disminuyo el valor de la función objetivo de X1, disminuya también la producción. Pero como acá estamos en el límite mínimo, obviamente, por más que yo tenga pérdidas, el valor de la variable va a seguir estando como una solución posible óptima para nuestro problema. O sea, por eso en el rango de variabilidad podría ser desde un valor hasta infinito o desde un valor hasta otro valor dentro de un intervalo. Ahí después lo vamos a ver en la tabla de cuando analizamos la salida del ciclo. Profe, una pregunta. Sí. O sea, si yo produzco, digo, si yo tengo un coeficiente de más de 1600, supongamos 1601, ya, sé que va a cambiar la solución, pero no sé cuál sería la nueva solución. claro, pero que es como que ya me conviene producir más de ese producto, entonces por eso me va a cambiar y voy a producir menos del otro o algo de eso. Algo así sería, sí. Dentro de ese rango yo sé que se va a producir, no sé si esa, pero se va a producir una modificación en la solución básica. Dentro del graph, dentro de un graph, solución básica, gráficamente lo podemos ver que cambiamos de una solución posible a otra solución posible del problema. Claro, gracias. Bien. Profe, Por ejemplo, y ¿sí? el infinito que puede decrecer, digamos, es, digamos, cero, no negativo. En realidad, cuando habla de infinito es ilimitadamente. O sea que yo podría tener un valor de x1 como coeficiente, en vez de 1000, un menos 500.000, y la solución va a seguir siendo la misma en este caso. Perfecto. ¿Por qué? Porque me están obligando en una restricción a que yo produzca al menos 20 unidades. Ahora, ¿cuál sería el precio dual? Ese es otro tema. O sea, una cosa es cuál es la sensibilidad del coeficiente y otra cosa es si me conviene o no me conviene ese valor dentro de esa sensibilidad. Bien, por ejemplo, en el caso de X2. X2 actualmente tiene un coeficiente de 3000. Dice que se podría crecer y hasta infinito, hasta infinito. Bueno, en realidad acá es hasta en infinito, es en cuánto se puede modificar, aumentar o disminuir, increase, incrementar, decrease, disminuir, con respecto a los valores actuales. Por ejemplo, del 3000, si lo subo a 5000, no tendría problemas. ¿Por qué no me va a cambiar la solución? Bueno, esto no me lo dice análisis de sensibilidad, pero nosotros lo podemos ver acá, que la variable x2, en la cuarta restricción, está en el límite, es decir, no puedo producir más de 30 unidades. Por lo tanto, nunca, no, ¿cuál sería la restricción? No, debe ser la de los recursos. Debe ser la primera o la segunda. Seguramente la primera restricción es la que me está afectando en cuanto a la limitación de los insumos. Pero tiene que haber alguna combinación de las restricciones que no me permita generar mejoras o disminuciones en los valores. O sea, dentro de ese rango de variabilidad, a mí me va a seguir conveniendo la misma solución.
Cuando analizamos los coeficientes de la función objetivo, los valores de las variables no van a cambiar. Sí cambiaría el valor de la función objetivo si estamos analizando una variable que es básica. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Que dice el límite en que puedo llegar a disminuir es en 1125. De 3000 menos 1125 sería llevarlo como a un límite de 1875. ¿Mm? O sea que entre 1875 e infinito para el valor del coeficiente de x2, esta solución seguiría siendo válida. Por ejemplo, si el coeficiente valiera 2000, obviamente se me disminuiría el valor de la función objetivo. O sea, acá hubiéramos tenido, si el coeficiente fuera 2000, ahí estaríamos hablando de una disminución de 1000. Entonces, acá tendríamos 84.000 más. El valor de la variable x2 era 21.33 y el coeficiente de disminución sería de 1000. Entonces, quiere decir que tendríamos una disminución de 2.133 pesos si le disminuyéramos el coeficiente. Pero esa disminución se produce por la disminución del coeficiente, no porque cambie la solución. Ahora, si en lugar de haber disminuido a 1000, hubiéramos disminuido a 2000, en 2000, si en lugar de haber disminuido en 1000, hubiéramos disminuido en 2000, eso nos hubiera llevado a un valor del coeficiente de 3000 a 1000, es decir, estaría fuera del rango de sensibilidad. Seguramente en ese rango que estaría fuera, probablemente sea más conveniente la variable x1 que la variable x2. O sea, probablemente no me convenga la producción de 21 unidades de x2 y capaz que se bajaría a otra sección. Ya lo vamos a ver gráficamente cómo se produce. ¿Cómo se produce? Entonces, una cosa es coeficiente. Si la variable es básica, como es el caso de x1 y x2, se producen modificaciones en el valor de la función objetivo. Ahora, si la variable es no básica y yo cambio el coeficiente, en realidad es bastante simple. La explicación acá no tenemos un x3, pero si yo tuviera un x3 y no lo estuviera produciendo, por más que lo incremente el valor de la función objetivo de esa variable no básica, tampoco me va a seguir conveniendo, porque si estamos hablando de una variable no básica en un problema de máximo, si me pide disminuirlo, seguramente va a seguir disminuyendo y no me va a convenir. Ahora, si yo no la estoy produciendo y hablamos de aumentar, seguramente vamos a tener un límite que sería el valor con el cual podría llegar a aumentarse el coeficiente. Normalmente el límite lo habíamos visto cuando vimos los valores reverse cost, que serían los valores que están en las filas CJ menos ZJ para ese análisis. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, no analizando acá el valor de la función objetivo en la salida del libro, sino en el simple que tendríamos ahí. Supongamos que x3 fuera, ahí dice en amarillo, supongamos que x3 fuera una variable principal. El valor menos 200 quiere decir que por cada unidad que yo produzco de x3, empeoraría el valor o disminuiría el valor de la función en 200. Quiere decir que mi coeficiente de x3 debería aumentar en 200, por lo menos, para que me empiece a comer. Dentro de ese rango de variabilidad, o sea, mientras sea menor a ese valor, el coeficiente va a seguir siendo, o va a seguir haciendo que esa variable siga siendo no básica. Entonces, cuando una variable no es básica, el rango de variabilidad es para que esa variable siga siendo no básica. Cuando una variable es básica, el rango de variabilidad es para que esa variable siga siendo básica. La función objetivo, cuando una variable es no básica, no va a cambiar. Cuando una variable es básica, sí va a modificarse. Bueno. Eso es con respecto a los coeficientes. Ya lo vamos a ver en el gráfico y vamos a verlo en la salida del simplex. Veamos ahora el lado derecho de la restricción. Si yo, por ejemplo, analizo
las horas de armado, la primera restricción, vemos que no me sobraría ninguna. Si no me sobra ninguna hora, adquirir una hora, habíamos dicho que el precio dual era 200, por lo tanto haría que se me incremente la función objetivo en 200 por cada unidad que yo consiga. Pero ¿cuántas unidades podría llegar a conseguir? A eso lo vamos a ver en la zona de right hand series range. Veamos, por ejemplo, acá, si nos fijamos en la hora de armado, acá me dice, actualmente tengo 480, podría incrementar en 10 y podría disminuir en 169. ¿Para qué? Para que la estructura siga siendo la misma. O sea, antes, en la coeficiente de la función objetivo, yo decía para que la solución siga siendo la misma y se mantenga la misma estructura. Ahora, en el caso de sensibilidad en el lado derecho de la restricción, yo lo que voy a decir es que la estructura va a seguir siendo la misma, pero los valores de la variable van a cambiar. Porque justamente si tengo una cantidad diferente de recursos, obviamente me va a cambiar el nivel de producción que estaba teniendo en al menos alguna de las variables. Bueno, acá por ejemplo, de 480 que eran horas de armado que teníamos disponibles, podríamos incrementar en 10, es decir, podríamos llegar hasta 490. O de 480 podríamos disminuirla en 169,90, 170. Es decir, 480 menos 170 me estaría dando 310. 480 más 10 me daría 490, es decir, que la variación del coeficiente podría estar dentro de un valor mínimo 310 hasta un valor máximo de 490, si yo quiero tener la misma estructura de solución. Dentro de ese rango de variación va a cambiar los valores de las variables que actualmente estarían en esa solución, y también cambiaría el valor de la función objetivo. Recordemos que el valor de la función objetivo iba a variar en función del precio dual que tenía, en este caso, horas de armado. Si yo tengo una hora adicional, por cada hora adicional, el valor de Z aumentaba en 200. Recuerden que no es lo mismo leerlo para un problema de máximo que para un problema de mínimo. Bueno, si bien acá nosotros tenemos los resultados ya obtenidos, lo que tenemos que ver es cómo se obtendrían usando la tabla de simple o usando el método de la. Profe, perdón, una pregunta. Sí. No termino de entender. Entonces, ese rango sería el rango en el que yo puedo mover las horas de armado para que no pase qué cosa. Claro, para que no me cambie la estructura de la producción. A ver, por ejemplo, yo tengo 480 y resulta que me llaman por teléfono y me dicen, hoy no puedo ir a trabajar. Perdí 8 horas de trabajo de un empleado. ¿Qué va a pasar si yo pierdo 8 horas? Bueno, tendría que fijarme. ¿Está dentro del rango y se podría incrementar en 10 o podría disminuirlo en 169? O sea que estaría dentro de los 169 en que podía disminuir. O sea, el empleado faltó 8 horas que perdí, que no las tengo. Ahora, ¿voy a seguir produciendo lo mismo? No, lo mismo no. Pero sí voy a seguir produciendo X1 y X2. O sea, ¿cuánto? Y si quisiera ver cuánto, tendría que usar la tabla simple, porque necesitaría las tasas de sustitución. Pero, sí, ahora, ¿cuánto me va a variar el Z por esa disminución de 8 horas porque no vino a trabajar el empleado? Y bueno, ahí yo tenía que ver el precio dual. O sea, cada empleado, por cada hora adicional que yo tenía, ganaba 200, obtenía 200, y por cada valor que se me disminuye, por cada unidad que se me disminuyen 200. Es decir, que ese empleado que no fue a trabajar 8 horas hizo que mi contribución disminuyera en 8 por 200 en este caso. No sé Bien, entonces, si yo saco ese rango a las horas de armado, ¿entraría otra variable a la base y saldría X1 o X2? No, las variables que están en la base seguirían siendo lo mismo, cambiarían los valores. Por ejemplo, seguramente voy a producir algo menos de X2 o algo menos, bueno, X1 no se puede producir menos, va a disminuir la producción de X2 y eso va a hacer que el valor de Z se me disminuya. Claro, ahí entendí.
¿sí? Gracias. Por supuesto, las otras variables van a cambiar porque las holguras, al modificarse una variable principal, también cambian todas las otras variables. O sea, dentro del rango de variación, la estructura, o sea, las que puse con el guioncito, cuáles eran las variables básicas, van a seguir siendo básicas. Con otros valores, pero seguirán siendo básicas. Las que son cero van a seguir siendo cero. O sea, las que son no básicas van a seguir siendo no básicas. Acá teníamos una básica acá teníamos una no básica. O sea, las no básicas son las que se consumieron en su totalidad, ¿no? Las básicas son las que me están sobrando. Por ejemplo, si me sobran 2 horas de prueba y encima trabajo menos, produzco menos, me van a sobrar más horas de prueba en ese caso. ¿Cuáles serían los valores de la nueva solución? Eso lo tendríamos que hacer calculando en base a la tabla del simplex. Bueno, en el caso de una variable, yo analicé ahí justamente el lado derecho de una restricción limitante. No ocurre lo mismo cuando una restricción es no limitante. Por ejemplo, en el caso de horas de prueba, es una restricción no limitante. ¿Por qué? Porque la restricción decía que yo tenía 96. Pero si veo la solución, acá me dice que me están sobrando 2 horas. Ahora pensemos, si me sobran 2 horas y yo consigo horas adicionales, ¿me va a generar alguna modificación en la función objetivo? Y si me sobraban 2 y ahora consigo 20, y en vez de 2 me van a sobrar 22. Y el Z no va a cambiar. Es decir, de alguna manera el valor del 96 podría crecer infinitamente y la estructura va a seguir siendo la misma. Lo que sí, el Z no va a modificarse. Cuando una restricción es no limitante, el conseguir recursos adicionales no me mejora los resultados. Ahora, sí podría disminuir en 2. Fíjense que acá me decía que puedo disminuir en 2, o sea, de 96 a 94. ¿Por qué en 2? Y bueno, porque justamente eran 2 las que me estaban sobrando. Si yo lo disminuyo en más de 2, estaría fuera de esta solución posible, o de la estructura de esta solución como solución óptima, porque ya las horas de prueba, a partir de disminuir más de 2, se tornaría una restricción limitante. Y si habláramos de simplex, esa variable ingresaría a la base, ingresaría otra variable a la base y esa variable saldría de la base porque dejaría de ser básica. Entonces, justamente el cambio de estructura se refiere a eso. Hay una variable que ingresaría en su lugar porque esa se tornaría una restricción limitante si la disminuyo en un valor que está fuera del rango de variabilidad. O sea, horas de prueba podría variar entre 94 e infinito, y la solución que tenemos ahí seguiría siendo la óptima, y el valor de Z seguiría siendo el mismo. Fuera de ese rango de variación, no sé cuál sería la nueva solución, pero variaría el valor de solución. Esos serían básicamente los 4 análisis que tendríamos, que gráficamente, acá, por ahí es muy complicado ver la parte del coeficiente. Es fácil cuando analizamos el lado derecho de la restricción, pero vamos a analizar los coeficientes de la función objetiva. Por ejemplo, acá yo tengo la función objetivo actualmente y esa era la solución óptima. Si cambia el coeficiente de x1, o sea, x1 era la que estaba en el eje de los x. ¿Sí? Si cambia el coeficiente de x1, ¿qué pasaría? Bueno, si cambia el coeficiente de x1, en realidad, gráficamente, lo que cambiaría es que cambia la inclinación de la función objetivo. ¿Por qué? Si aumenta el coeficiente de x1, sería más conveniente x1. Ahora la pregunta, si cambia el coeficiente de x1, la función ¿estaría así o estaría así? Si aumenta el coeficiente de x1.
¿Qué opinan ustedes? Para la derecha, Acá, así, por ejemplo. O sea, yo No, estaba sería, acá. puede ser que sería vertical, porque lo único que Claro, modificaría sería... claro, si aumenta el coeficiente de x1, se me hace más conveniente x1, es decir, el aumento de x1 hace que la función tome esta forma, o sea, cambie. Fíjate que cambia, yo la estoy haciendo a la modificación en base al eje como la solución óptima como eje, ¿sí? Pues siempre, en realidad, la función sería así, ¿no? Ahí sería una disminución de x1 o un aumento de x2, del coeficiente de x2. Pero analicemos primero x1. Si disminuye el coeficiente de x2, la función hace esa forma. ¿Por qué? Porque deja de ser conveniente x1. Si se produce un aumento en el coeficiente de x1, la función hace de esta forma. Ahora, veamos. Por ejemplo, si se produce una disminución del coeficiente de x1, la función se va moviendo así, 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 así. Digamos que podría disminuir lo infinito y la solución óptima va a seguir siendo la misma. Y hablo de una disminución. Ahora, si hablo de un aumento, fíjense que la función cambiaría de esta forma, pero llega un momento en que se hace paralela a una de las aristas. Es decir, el límite del cambio del coeficiente estaría hasta en el momento en que el coeficiente, la función pasa a ser parte de una arista, uno de los lados del polígono. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo tendría dos soluciones básicas. Y si lo sigo modificando, es decir, si sigo aumentando el coeficiente, fíjense que la solución óptima pasaría a ser otra. Entonces, justamente cuando digo se produce un cambio de la estructura, a eso me refiero. A que yo antes, con esa función, tenía el óptimo en este punto. Si aumento el coeficiente, mientras esté dentro del rango, no pasa nada porque la solución sigue siendo la misma. Ahora, cuando llego al límite, justo en el límite de rango, sería indiferente esta solución con la que tenemos acá abajo. Ahora, si estamos fuera de ese rango, esta solución ya dejó de ser óptima porque otra pasa a ser la solución óptima. Gráficamente no vamos a ver cómo se calcula ese coeficiente, lo tienen ahí disponible, pero en realidad lo único que tenemos que hacer es hacer una igualación de los dos valores de z y ver cuál sería el límite en que podría variar ese coeficiente. Si en lugar de hablar del coeficiente de x1 habláramos del coeficiente de x2, si aumenta el coeficiente de x2, en este caso el aumento de x2 sería de esa forma. O la disminución sería de x2, el coeficiente de x2 sería para este otro lado. Entonces, fíjese, si se aumenta el coeficiente de x2, es ilimitada la cantidad en que puede aumentar. Ahora, si disminuye el coeficiente de x2, el límite estaría dado por la distancia, por el momento en que queda paralela a esa vista nuevamente. O sea que nuevamente hay la disminución del coeficiente de x2 haría esa disminución. Si voy para el otro lado, fíjense que la disminución estaría dada hasta que se hace paralela a este eje, por eso es infinito. Porque acá, a partir de acá, la solución óptima estaría ahí. Ya a partir de ahí tendría que pasarme primero esta solución si quisiera hacer otro análisis paramétrico para este caso. Bueno, como ven, en el caso del cambio del coeficiente de la función objetivo, lo que se produce son modificación de la función del eje, sobre el eje de la solución óptima. Tomando como eje la solución óptima, sería el cambio de la inclinación que tendría la función objetivo. Si hacemos un análisis del lado derecho de las restricciones, supongamos acá yo tenía dos restricciones
limitantes. Una era esta que es la que decía que tenía que producir una mínima cantidad del producto 1, y la otra que era la disponibilidad del recurso. Algo habíamos visto en la clase pasada. Si se produce una disminución, ahí estaba la solución óptima, ¿no? O sea, el recurso limitante en este punto estaba en la solución óptima. Si yo disminuyo la disponibilidad de ese recurso, fíjense que podría llegar a variar hasta acá. ¿Por qué? Porque este valor óptimo, o sea, se me iría achicando el polígono, ¿no? Se me iría, si yo modifico el valor del lado derecho, que era 240, 480. Era 480. Es decir, yo tenía 480 acá, 479, 470, 450, 320. O sea, yo podría ir disminuyendo y se me iría achicando el polígono. Obviamente, el límite de que se me achique el polígono está cuando pasa por ese punto el valor del lado derecho. ¿Cómo podría ver cuál es la disminución que se produce? Y si yo veo cuál es el valor de Z en ese punto, no, dije cualquier cosa. ¿Cuál es el valor de las variables en ese punto? El valor de las variables, lo vamos a ver, son las dos restricciones que eran de mayor o igual, fíjense. El límite era, debo producir x2 mayor o igual que 10 y x1 mayor o igual que 20. Es decir, cuando x2 vale 10 y x1 vale 20, en la primera restricción estaría usando, lo voy a escribir, tendríamos 8 por 10, no, 8 por 20, más 15 por 10, sería cómo se usaría el recurso 1. Esto me da 150, 8 por 6, 160. Es decir, el límite en ese punto lo encontraríamos cuando 160 menos 150 son 310. Es decir, cuando yo tengo una disponibilidad de 310. Como antes tenía 480, la disminución que podría obtener sería de 170. O sea, yo podría llegar a disminuir en 170 el lado derecho de esa restricción. Yo no sé si se acuerdan que 170 debería haber sido el valor que podía disminuir según lo que decía la salida del Lindbergh. Bueno, volvamos al gráfico. Entonces, yo podría disminuir en 170 el lado derecho de esa restricción. Pero también podría aumentarla. Volvamos de vuelta. O sea, ahí yo tenía 480. Fíjense que, acá vamos agrandando un poquito más. Estaríamos acá, fíjense que acá yo podría aumentarla un poquito, pero solamente hasta llegar a este punto. ¿Por qué solo este punto? Porque si parte de ahí sigo aumentando, esta restricción ya dejaría de ser limitante y la nueva restricción pasaría a ser limitante. O sea, a partir de este punto, la otra, a partir de este punto, ¿no? Acá, a partir de este punto, la otra restricción pasaría a ser limitante. Es decir, el límite de, en este caso, lo que yo puse como recta lila, está dado por en cuánto puede aumentar hasta llegar a una nueva solución óptima básica que a partir de ahí haga limitante a otra restricción.
Entonces, eso, bueno, o sea, tendríamos que evaluar cuánto sería el valor de la variable. En este caso, fíjense que es bastante fácil el cálculo, porque x1 vale a 20 y ahí el punto lo tendríamos en la intersección con la segunda restricción. O sea, ¿cuál sería el valor de x2 en la segunda restricción cuando x1 vale 20? A eso lo podríamos ver acá. Veamos, bueno, por las dudas, si yo tuviera 1.5 por 20 más 3x2 igual a 96. Acá tendríamos, esto sería 15, 1.5 por 20 me daría 30. Entonces acá me quedaría x2 igual a 96 menos 30. 96 menos 30 sobre... Eso sería 66 tercios, es decir, 22. Entonces, si en la solución, en la nueva solución, x1 valía 20 y x2 valdría 22, en la primera restricción, ¿cómo me quedaría eso? Si yo pongo a esto 20 y a esto 22, acá estaríamos diciendo 8 por 20 sería 160 y 15 por 22 sería 330. No. Sí, 330. O sea que 160 más 330, 490. Si teníamos que era 480 lo que tenías antes, 490 menos 480, la disminución, perdón, el aumento del lado derecho, en este caso sería de 10 unidades, que era el valor 10 que habíamos visto en la salida del lindo. ¿Se acuerdan? Eso estaba el cálculo. Entonces, gráficamente es más largo, porque este es bastante fácil el cálculo. O sea, lo que teníamos que hacer era, lo vamos a recordar. Estoy analizando, en este caso, esta restricción, que la puedo disminuir o la puedo aumentar. Fuera, lo que tengo que hacer es ver, recordemos que acá, por esta parte es la que está, por la que se está moviendo la solución óptima. Si esta es la solución óptima, yo voy a tener una disminución del lado derecho de la restricción o un aumento hasta encontrar una nueva solución básica. Uno sería el punto M y el otro sería el punto que estaríamos acá. Uno era 5 de x2, 20 de x1, el otro era 22 de x2, 20 de x1. Si le calculo cuánto consumen de ese recurso en esos puntos, el recurso que estoy analizando, me estaría dando los límites en los cuales podría llegar a tener el valor de la variable. Fíjense que una cosa es hablar del valor del lado derecho y otra cosa es el incremento del valor del lado derecho. Por ejemplo, si me preguntan, ¿cuántas horas de mano de obra podría contratar? Bueno, eso sería en cuánto podría contratar. Contratar está incompleto. O sea, contratar, ¿qué es? ¿Incluir las horas extras o no? O sea, si me dijera, ¿cuántas horas extras podría tener para armado? ¿Cuántas horas extras podría tener para armado? Y sería llevar de acá hasta acá. ¿Cuántas horas podría disminuir? Ahora, ¿cuál sería la cantidad total de horas? O
sea, la cantidad total de horas sería el valor de las horas que tendría en total. El incremento en la cantidad sería el aumento o disminución en el valor del lado derecho. Pero fue una pregunta. Sí, Este es el gráfico del problema del que estamos hablando. sí, Pero en la sí, sí. solución óptima esa ahí a la izquierda, ¿no sería solo producir x2? No, no. Está faltando Ah, bien. sí, sí. Lo que pasa es que lo grande para que se vean bien los... Ahí está bien. Así sería. Ahora se ve mejor. Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. No, no, lo que pasa es que era para que esté grande y bueno, no me quedo justo dentro de la... Lo importante es ver eso, sí, que cuáles son los límites a los cuales... A ver, en realidad, si yo veo las flechitas ahí, aumento hasta ese punto o voy disminuyendo hasta llegar a este punto. Son los dos los límites. Por ejemplo, si en vez de analizar esa variable, analizáramos esta restricción. Yo podría, estando esta la solución óptima en este punto, yo podría aumentarla hasta llegar acá, en donde ahí se me acabaría el polígono, o sea, a partir de ahí pasaría a ser incompatible el sistema, o podría llevarla hasta acá, es decir, si ese valor era 20, lo podía disminuir en 20, en realidad podría seguir disminuyendo hasta menos infinito. O sea, el lindo me va a decir menos infinito. ¿Por qué? Y porque no analiza la caso. A ver, no creo que... No, 20 dice. Dice 20. Esa es esta. Lo puedo... A ver, déjenme ver cuál era la... Acá tenemos esta. La restricción actualmente tenía valor 20, lo podría disminuir en 16,25 y lo podría aumentar en 21,24. En el gráfico, acá estaría, fíjense que si yo estoy analizando la azul, iría hasta llegar a este punto, porque a partir de este punto cambiaría la solución óptima. O sea, eso sería lo mínimo en que podría disminuirse. Y si queremos aumentarlo, lo aumentaríamos hasta llegar a este punto. Es decir, los límites de esa restricción estarían dados por este punto y por este punto. Fíjense que acá el polígono se me agranda para este lado y para allá se me disminuye, en este caso, el tamaño del polígono. Pero dentro de ese rango de variación sería la validez. Esto era porque una restricción de mayor o igual. No es exactamente... El proceso es el mismo, solamente que el polígono en las de mayor o igual se achica cuando lo aumento, en la de menor o igual se agranda cuando lo aumento. Eso lo habíamos visto en la clase pasada con la actualidad, no sé si se acuerdan de eso. Bueno, gráficamente es eso, nada más. O sea, sería encontrar los puntos a los cuales podría llegar como mínimo, como máximo, una de las restricciones limitantes, y de esa forma tendríamos el otro. Si, por ejemplo, analizáramos una no limitante, esta sería no limitante. Esta sería no limitante. Actualmente la solución óptima, lo vuelvo a marcar, estaría acá. Es decir, si esta restricción aumenta, el lado derecho aumenta, no me va a cambiar la solución óptima. Y si el valor disminuye, ¿hasta cuánto va a disminuir? Hasta lograr estar tocando el punto óptimo. Es decir, si lo querríamos ver como
como límites, yo podría decir que este sería el límite mínimo y para allá sería el límite máximo que podemos llegar a encontrar de la variación de ese recto. Bueno, si sabemos cuál es ese punto, encontraríamos la variación. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Lo vamos a ver el cálculo en forma analítica ahora usando la tabla de simplex. Voy a guardar esta imagen porque si no, prefiero usar un archivo de no sé qué hice. Como vamos a abrir de vuelta el archivo anterior que tengo, con todo básico. Veamos y analíticamente cómo lo obtendremos. Que esto sería lo mismo que haríamos como análisis desde el punto de vista teórico, ¿no? Me cambio un segundito al PDF donde estaba explicado eso. Bueno, simplemente cuando analizamos los coeficientes de la función objetivo, si la variable es no básica, hay que hacer el cálculo que está mostrando ahí en pantalla. Ya lo vamos a analizar ahora. Y si el coeficiente es de una variable básica, el cálculo ya lo vamos a ver cómo se hace, pero tenemos que buscar los límites. En el lado derecho de la restricción, acá está, en realidad, lo único que hay que hacer es tener en cuenta cuánto puede variar del lado derecho. El cálculo que se hace es más o menos lo mismo que cuando calculamos el valor de θ. Es decir, analizamos al valor actual de la solución óptima, vemos cuánto podría llegar a variar el coeficiente, pero la situación es que cuando cambiamos los valores del lado derecho, podrían llegar a cambiar los valores de la variable, por lo tanto, la limitación es que las variables sean no negativas. En caso de una restricción de menor o igual, el análisis es de esa forma, va sumada lo que estamos agregando a la derecha, pero si las restricciones son de igual o de menor igual, de mayor o igual, el análisis es restarle porque se produce un empeoramiento ¿se acuerdan que se achicaba el polígono? Bueno, en realidad quería mostrarle esa imagen porque es, digamos, parte de la explicación teórica, que es mucho más fácil verlo en la salida del simplex. Ahora me cambio a la salida del simplex para ver eso que les mostré recién. Veamos. Tenemos salida del simplex. Bueno. Primero vamos a ver el análisis del coeficiente de la función objetivo. Es decir, ¿qué pasa si yo acá tengo más delta? En vez de 1000, voy a tener 1000 más delta. Bueno, si yo tuviera 1000 más delta en la función objetivo, delta podría ser, si es negativo, una disminución en el valor del coeficiente, y si es positivo, un aumento en el valor. Fíjense que lo que tenemos que tener en cuenta es x1 es una variable básica. Entonces, si es una variable básica, vamos a ver que en el simplex se nos cambiaría el coeficiente en la parte donde teníamos los C sub j, y se nos cambiaría el coeficiente en la parte donde tenemos los C sub i.
Bien, si se nos cambia eso, se nos va a cambiar también todas las filas CJ. Es decir, acá me quedaría el mismo valor, pero fíjense que si hacemos distributivo, me quedaría más 20 por delta. Este es 20. ¿Entienden por qué se modificaría? O sea, si yo tengo un cambio en la función objetivo del coeficiente C sub 1, ¿no? Estoy modificando el coeficiente C1, el coeficiente de la variable de X, el coeficiente de la variable Q. Si cambia C1, cambiaría en la función objetivo acá y acá. Por lo tanto, el valor de Z aumentaría en 20 por el valor de delta, o sea, por modificación. Si el coeficiente lo aumenté en 1, acá sería más 20 por 1. Si lo disminuí en 1, o sea, lo aumenté en menos 1, acá sería más 20 por menos 1, en el valor de Z. Entonces, a eso me refería cuando antes decía Z0 igual a Z, bueno, Z1 igual a Z0 más CJ más tita por CJ menos. En este caso, delta sería el cambio en el CJ menos CJ. Y el 20 sería el equivalente de tita en esa forma. Acá también me quedaría más delta. Acá me quedaría, fíjense que todos los valores seguirían siendo igual, solo que acá delta estaría multiplicado por 0, o sea que sería más 0 delta. Acá tendríamos también más 0 delta. Bueno, acá los ceros no sé si ayudan o empeoran, pero son más fáciles de calcular. Fíjense que acá me quedaría la misma multiplicación, o sea, 0 por 0, 0 por 1, 3000 por 0, 0 por 0, esto por 0, 0 por 0, me quedaría 0, más, lo vamos a poner por duda, más 0 delta. Acá nos quedaría también más 0 delta. Acá nos quedaría también más 0 delta. Acá no, acá cambiaría porque acá me quedaría menos 1 por delta. Porque acá quedaría más delta por menos 1, menos 1 delta. Y bueno, 1000 por menos 1, más el 3000 por 0,53, eso me daría 600, el 600 se sigue manteniendo. Y acá también sería más 0 delta. O sea que al agregar un valor delta, el coeficiente, en este caso C1, en realidad esa fila es lo que me interesa saber cuáles son los coeficientes. Pero, si volvemos a calcular lo que sería el CJ menos el ZJ, fíjense que tendríamos 1000 más delta, menos 1000 más delta, me quedaría 0. Se lo vamos a escribir el valor abajo. O sea, ese 0 pasaría, seguiría siendo 0. 3000 menos 3000 también me quedaría 0. 0 menos 200 más 0 delta me quedaría menos 200. 0 menos 0 me quedaría 0. 0 menos 0, 0, 0. Acá me quedaría menos 600. Menos por menos más, o sea que me quedaría más delta. Recordemos que estamos analizando el coeficiente de la función objetiva. Y acá me quedaría 0. ¿Cuáles son las condiciones para un problema de máximo? Para llegar al óptimo, y que CJ menos ZJ sean todos menor o iguales que 0. Entonces, fíjense que el delta, en nuestro caso, solamente quedó modificando con esa condición. O sea que acá podría haber más condiciones, pero bueno, al haber tantos ceros no me quedó ninguna.
Pero yo puedo ver que hay dos condiciones. Una que dice menos 200. Esa no me afecta en nada. La otra que dice menos 600 más delta. Y eso tiene que ser menor o igual que 0 para que la solución actual siga siendo óptima. Es decir que la primera, la de menos 200, no la puedo modificar, pero esta sí me va a permitir delta sería menor o igual, o sea, sumaría 600 en ambos. Es decir, si hablo de C1, actualmente era 1000. Ahora podría llegar hasta 1600. ¿Y cuál sería la disminución? Bueno, acá no me dice que no la pueda disminuir, pero en realidad lo que estoy teniendo como disminución sería un valor. Eso es lo que acá teníamos. Fíjense que una cosa sería el valor del incremento y otra cosa sería el valor del coeficiente. ¿Cuánto podría valer esta era contribución? ¿Cuánto podría valer la contribución del producto 1? Y entre menos infinito y 1600, dentro de ese rango de contribución, la solución óptima seguiría siendo óptima. Ahora, fuera de esos rangos, dejaría de ser óptima esta solución actual. Es decir, ¿cuál es el incremento y disminución? ¿Podría disminuir en infinito o podría aumentar en 600 unidades el coeficiente para que la solución siga manteniéndose como óptima? ¿Cómo variaría el valor de Z? Y el valor de Z sería, eso lo teníamos acá, es decir, sería 84.000 más 20 por delta. O sea, siempre dentro del rango de variación. Por ejemplo, si el coeficiente que era 600, que era 1000, lo quiero aumentar en 100. ¿Está dentro del rango? Sí. O sea, sería el valor de Z, ¿cuánto quedaría? 84.000 más 20%. Ese sería el análisis que podríamos llegar a considerar. No tengo tu valor. Y no me lo voy a ver. Bueno, ese sería el análisis del coeficiente de la función objetiva. Si hubiéramos analizado el coeficiente de la otra variable, en realidad lo único que tendríamos que hacer es lo mismo, pero con el coeficiente C2. O sea, si yo quisiera aumentar el coeficiente de 3000, acá lo que tendría que poner es, le llamaré delta 2 en todo caso, si quieren. O si quiero yo digo. O sea que sería 3000 más delta 2. Es decir, que acá me quedaría 3000 más delta 2. Acá me quedaría 3000 más delta 2.
Y tendremos que hacer lo mismo, el mismo tipo de análisis, con la diferencia que acá tenemos 0,533 y bueno, nos quedan el 0,67, es decir, acá, fíjense que me quedaría 84.000 más 21,33 por 20. Acá tendríamos, sería delta 2. Acá tendríamos, el mix quedaría como está, acá me quedaría más delta 2. Acá tendríamos más 0,067 delta 2. Eh, Acá me quedaría delta 2, me quedaría como está. Acá también me quedaría como está. Acá también me quedaría como está. Acá me quedaría más, no, menos en este caso. Menos 0,533 delta 2. Y en el último me quedaría como está. Esto era 21. Al calcular los CJ menos ZJ, ya. Acá me quedaría 1000 menos 1000, me quedaría 0. Voy a escribir en negro. Tendremos 0. Acá me quedaría 3000 más delta 2, menos 3000 más delta 2, también me quedaría 0. Acá me quedaría 0, menos 200 más 0,0767. O sea que me quedaría menos 200, menos 0,067 por delta 2. 0 menos 0 me quedaría 0, 0 menos 0 me quedaría 0, acá me quedaría 0, acá me quedaría, fíjense que acá me quedaría más 0,533 por el 2. Y acá también me quedaría 0. Si consideramos las mismas condiciones que teníamos antes, CJ menos ZJ tiene que ser menor o igual que 0 para que la solución siga siendo óptima. Es decir, que acá tendríamos que menos 200 menos 0,067 por delta 2 tiene que ser menor o igual que 0. Y el otro sería menos 600 más 0,533 por delta 2. A ver si alguno por ahí va teniendo la calculadora. También tiene que ser menor o igual que 0. Veamos. Si analizamos este caso, el primero me dice que delta 2 si sumo ambos miembros 0,067 delta 2 quedaría mayor o igual que menos 200 sobre 0,067. 0,067. 0,067 delta 2 quedaría mayor o igual que
0,067. Y en este segundo caso tendríamos que delta 2 sería menor o igual que 600 positivo, se suman ambos miembros 600 en el segundo término. Y luego lo divido por 0,053. No sé si alguno tiene la calculadora, me dice cuánto es 200 sobre 0,067. ¿Y cuánto es el segundo? 2.985, profe. Acá, 2.985. Sí, le quería preguntar Sí. sobre el 0,53, ¿por qué es positivo en este caso? Ahí lo vemos. Decime Bueno. el número, dígame el número y ahí le digo. Porque tengo que mover la pantalla. 1125, dice. Yo no me acuerdo de esos números. Veamos la diferencia. Veamos. Vamos más arriba. Acá era negativo acá. Pero yo tengo que hacer CJ menos ZJ. O sea, menos 600 me quedaría más 0,533. Pero en la línea no sería positivo, o sea, en 0,533 ¿Me de equivoqué de arriba, renglón? creo que sí. O sea, creo que Me equivoqué de renglón, tiene razón. Sí, me equivoqué de renglón ahí. Hay que hacer todo el cálculo de vuelta. Bueno, no es tanto el cálculo que hace, pero le quedaría negativo nomás al final. claro, acá queda negativo, acá quedaría negativo, y acá queda cambio de signo. Es mucho lo que cambia, o sea, hay que tener cuidado con eso. Menos mal que me lo dio. O sea que acá quedaba positivo. Ahí era más. Acá quedaría menos. Acá quedaría menos. Por lo tanto, si paso sumando, me va a quedar mayor o igual. Y sería menos 600 sobre 0,53. O sea, acá me quedó menos 2.925, acá me queda menos 1.125. Veamos. Si yo hago una línea acá, donde tengo a delta 2, podría crecer hasta infinito o disminuir en 1.125, o podría disminuir en menos 2.985. En realidad la parte válida sería todo esto. Ah, sí, tío. Muy bien. Una disminución de 1.125. Profe, ¿y por qué 2.905 no se tiene en cuenta? Ahí te digo. Veamos. Lo pongo con otro color. ¿Se Acá me puede dice, repetir eso de la recta que hizo ahí? sí, eso es lo que iba a hacer ahora. Quedó claro que mis limitaciones están dadas, ya que está lo repito, mis limitaciones están dadas por esto. Para que siga siendo óptima la solución actual, se tiene que mantener el CJ menos ZJ menor o igual que 0. Eso sería lo que acabo de poner acá. Una condición viene en esa situación y la otra condición estaba en esa situación. Entonces, en el primer caso, acá yo pasé sumando el menos 67 por delta y después pasé dividiendo, y pasé dividiendo el 0,67. Entonces, eso me dio menos, quiere decir que delta 2 tiene que ser mayor o igual que menos 2.985. Esto sería eso. Ahora, si analizamos la segunda situación me dice que delta 2 tiene que ser mayor o igual que 1.125.
¿Cuál es la zona en donde se cumplen ambas situaciones? Y la zona en la que se cumplen ambas situaciones sería de acá en adelante. ¿Mm? Considerando delta 2 como valor límite, ¿no? O sea, como valor base. No sé si decide ahora un poco mejor. O sea, acá tendríamos en esta parte, conviven las dos, son válidas las dos desigualdades. En el caso de que hubiera, por ejemplo, antes que me había dado positivo en uno y en otro negativo, lo que hubiera tenido es que hubiera tenido un límite máximo y un límite mínimo. Cuando lo había calculado. Vale. No sé si le sirve la rectita para hacer el cálculo. Sí, sí, gracias. Esto sería entonces cuando hacemos el análisis del coeficiente. El otro análisis es mucho más fácil, pero requiere los cálculos. Quiero cortar esto. Bastante borré. Y se me borró todo. No quiero que se mezclen estos números con el otro. Bueno. El otro análisis de sensibilidad era el análisis de los coeficientes del lado derecho de la restricción. En ese análisis tenemos que ver dos situaciones diferentes. Una sería cuando las variables básicas, ahora, cuando la variable básica en el lado derecho de la restricción, nosotros lo que tenemos es que, veamos, la salida de síntesis. Por ejemplo, x4 es una variable de holgura y acá es básica, quiere decir que tiene un sobrante. Si la variable es básica y yo tengo un sobrante, x3 estaba asociado acá tenemos x3, y acá tenemos x4, para que les veamos diferenciar, ¿no? Bien. X4 tiene un sobrante de 2. ¿Cuál sería la limitación cuando una restricción, perdón, cuando queremos hacer la sensibilidad del lado derecho de una restricción no limitante? Entonces, si es no limitante, tengo un sobrante. Entonces, este sobrante sería lo máximo que podría llegar a disminuirlo. Veamos, por ejemplo. Si yo acá digo 96 más delta, vamos a llamar de B2. A ver, si 96 más delta B2 tendría que ser mayor o igual que menos 2 y menor o igual que infinito. Veamos de dónde sale eso. De ahí saldría el 2 y el infinito es porque puede crecer indefinidamente. Si estamos hablando, si la variable es una, o sea, estamos analizando el lado derecho de una restricción no limitante. Así es simple el cálculo cuando es no limitante. Ahora, cuando es limitante, sí cambia, porque nuestro problema sería otra cosa.
Si es no limitante, el análisis se lo estaríamos haciendo. Le vamos a poner delta B1. A ver, 480. Cuando la restricción es, cuando es limitante, es un avión, fíjense que estamos hablando de B1, que estaría asociado a X3. Cuando analizamos a X3, lo que tenemos es esto para tener en cuenta. Nuestra solución actual está dada por esto. Si lo simplificar acá, nos va a quedar lo siguiente. Lo que podría hacer es copiar. Copio esto. Y esto tendría más en forma de vector delta. Vamos a poner uno segundo para que no se vayan a confundir. X5 quedaría igual al mismo valor que tenía, más, lo voy a llamar delta para que no me haga mucho lío y no digo, por eso. X4 va a ser igual, X2 va a ser igual, X6 va a ser igual, X1 va a ser igual, X8 va a ser igual, a esto más delta, más delta. Recordemos que estamos analizando la segunda restricción, la primera restricción, que era limitante. Es decir, en la tabla de simplex identificamos cuál es la variable de holgura asociada a esa restricción y al valor de la solución le sumamos. Ahora, ¿por qué le sumo? Y le estoy sumando ¿por qué? Porque la restricción era de menor o igual. Menor o igual que B sub 1. ¿Sí? La restricción era de menor o igual. Si la restricción hubiera sido de mayor o igual, acá estaría restando. Era lo que les había mostrado antes. Lo voy a poner así rápidamente para que se acuerden. Cuando era de menor o igual, sumamos a la solución el delta por las tasas de sustitución de la variable que estamos analizando, en este caso asociada a esa restricción. Si la restricción es de mayor o igual, haríamos la resta, lo estaría ahí abajo. O si fuera de igual también. Bueno, volvamos al cálculo. Y ahí ya estaríamos terminando. Casi terminando. Si esto va a ser el valor de la variable, ¿cuál es la restricción que se debe cumplir y que la variable tiene que ser no negativa? Mayor o igual que 0, 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 y mayor o igual que 0. Entonces, de acá podemos, hacemos lo mismo que hicimos antes, solo que la condición es esta ahora. Es decir, nos quedaría, fíjense que acá nos quedaría delta, en la primera delta por 0, no, directamente hacemos el cálculo, ¿sí? Delta quedaría mayor o igual que menos 11,33 dividido 0,067. Después tendríamos, en la segunda tendríamos delta. Fíjense que como es negativo, en realidad delta me va a quedar menor o igual que 2 sobre 0,2. O sea, porque paso sumando el menos 0,2 delta al lado derecho, entonces me queda delta menos 2. En la tercera tendríamos delta menor o igual, es positivo al coeficiente, 21,33
dividido 0,067. Después tendríamos en la que sigue, también tiene coeficiente negativo, se tiene que dar delta mayor o igual que 8,66 sobre 0,067. Si quieren ir calculando, delta, acá sería como es 0, fíjense que esta, acá no me va a afectar nada en esta. Y en la última también está multiplicada por 0, o sea que tampoco me va a afectar nada, porque me queda el 20. Bien. No sé si alguno hizo este cálculo, el de la primera tira, el del primero sería negativo. No sé. Siempre hace los cálculos bien. El primero era 133. Eso me da 16,91. Bueno, acá vamos a tener problemas con decimales, pero bueno, no sería mucho. Me va a dar 10. Esto me va a dar 5. Esto me va a dar 31,83. Y el último me va a dar 8,66. 7. Eso me daba 12,98. Me faltó algo, 12,92. Hay un signo que me quedó negativo. El 21 este es negativo. Bueno, si hacemos lo mismo que hicimos antes, hacemos la limita para el delta. Acá el delta estaría en 0 y tendríamos, por ejemplo, el menos 16. Tendríamos por acá el menos 21. Este sería el menos 16. Menos 16,91. Después positivo sería 10. Positivo sería 12,92. Es decir, que si yo quiero analizar la variación posible, lo podría encontrar entre menos 16,91 y 10. O sea, si hablamos de B sub 1, B sub 1 sería B1 variaría entre el valor actual de B1 era acá hay un pues acá tiene este como este me cuesta. Este como me cuesta. Porque son 3 decimales. Pero ¿cómo va acá? O sea que no son 31, sino que serían 318. Y acá sería 169,1. Entonces, B1 variaría entre
de una variaría entre el actor, la altura 480 más 10 sería 490. Y acá sería 480 menos 169, que era menos 170, es decir, acá me quedaría 310. ¿Sí? Entonces el B1 tiene que ser mayor o igual que 310 y menor o igual que 490. Delta tendría que ser menor o igual que 10 y mayor o igual que menos 169. O bueno, que son los valores que tendríamos acá, que nos van a resolver la disminución en 169. Bueno, queda un solo detalle a tener en cuenta. No es lo mismo hablar de contribución que hablar de ingresos o costos. Obviamente, cuando hablamos de contribución, el incremento que se produce en el Z tiene que ver con el incremento en la contribución. En cambio, cuando hablamos de ingreso, estaremos hablando del incremento en los ingresos. Eso es lo único que cambiaría. Sí está más relacionado la diferencia esa cuando hablamos de igualdad, pero en sensibilidad también hay que tener ese detalle. No es lo mismo hablar de contribución que ingreso. Bien, entonces la variación, así la calcularíamos en el caso del análisis de sensibilidad. Paso de vuelta un segundito. En el lado derecho, acuérdense, es importante esto, cuando las restricciones eran de menor o igual, iban sumados. Cuando era de menor o igual, cuando era de menor o igual, iban sumados, cuando era mayor o igual, iban restados. Por ejemplo, en nuestro caso, si lo que quisiéramos sería hacer el análisis de sensibilidad de otra restricción, si vemos, por ejemplo, el X7 es no limitante. ¿No? Si yo quisiera analizar el X7, X2, X3, X4, X5, X6, X7, este sería el X7. En este caso, fíjense que como la restricción es de menor o igual, acá lo que tendríamos que hacer es a esto restárselo al coeficiente. O sea, en vez de tener más como que tenemos acá, en este caso tendríamos menos. Prueben, eso se los dejo que acaban de ver. Y obviamente en el caso de X7 les debería dar ese rango de variación. Acuérdense entonces, cuando la restricción es de menor o igual a los valores de las variables en la solución óptima, le sumamos la columna de la variable de holgura asociada a esa restricción. Si la restricción es de mayor o igual a los valores de las variables en la solución, le restaríamos delta multiplicado los coeficientes que están en la variable que estarían asociados. Bueno, con eso estaríamos terminando el análisis de sensibilidad junto con dualidad. Nos estaría dando justamente todo lo que es análisis de los coeficientes. A partir de acá ya nos estaría quedando trabajar con modelos de programación lineal entera y casos especiales como problemas de transporte y problemas de asignación. Bueno, no sé si tiene alguna preguntita. El tema es fácil, tienen que practicar aunque sea un poquitito, no mucho más de eso. ¿Alguna preguntita? Si no, ahí terminaríamos. No sé si hay alguna pregunta en el chat. La verdad que no puedo revisar. Sí, no. Estaban los valores de resolución. Hasta luego, chicos. Que anden muy bien. Saludos a todos.